y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Como han pasado una semana. Hoy es el día 4 de octubre, como primer domingo, o Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Sigamos orando por la iglesia y también por la salud de todos los hermanos. Hoy el texto de 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, por el tema, los 3 peligros del campo espiritual. Un predicador acaba de invitar a sus oyentes a buscar de Dios, cuando un joven exclamó: Pastor, usted habla del peso del pecado. Yo no siento. Entonces, ¿cuánto pesa? ¿20 kilos o 100 kilos? Dígame. Entonces, si el predicador, el pastor, le preguntó al joven: si usted pusiera un peso de 100 kilos sobre el pecho de un hombre muerto, ¿lo sentiría él? No, ya que está muerto, contestó el joven. El predicador prosiguió: pues bien, el hombre que no siente el peso del pecado está espiritualmente muerto. El pecado no se siente como un peso colocado en nuestras espaldas, pero cuando somos librados de él, notamos que una gran carga ha sido quitada. El pecado es una realidad. No podemos ocultar su presencia ni ignorar sus efectos. Si bien a veces no nos percatamos de él, quizás por una conciencia que se ha cauterizado, esto no minimiza el poder que ejerce en nosotros. Dios le dijo, usted recuerda a Adán, que el día de comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. En efecto, eso sucedió. La muerte física y espiritual es el resultado del pecado. Toda vida antes de conocer a Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Veamos si la lectura hoy, el texto, es resaltar los 3 enemigos peligrosos del cristiano que impiden el avance del progreso espiritual. Ese tiempo de pandemia, es verdad, nosotros debemos crecer nuestra fe, sin embargo, impiden el avance del progreso espiritual. Del cristiano, en su medio donde se desenvuelve. El apóstol Juan, ya anciano, se dispone a dar unos consejos prácticos a los cristianos de su época. Y de seguro que para nosotros los cristianos del siglo XXI también es esos consejos. Comenzamos a esos 3 enemigos. Aquí el texto bien conocido, es verdad, los deseos de la carne, lo de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué le parece a ustedes? Tener deseos es bueno, pues las metas nos estimulan y dan dirección a nuestra vida. Pero queremos
que nuestros objetivos coincidan con los que Dios tiene para nosotros. Los anhelos contrarios a los propósitos del Señor tienen el poder de corromper el cuerpo, la mente y el espíritu, y hacer que los creyentes caigamos en tentaciones. Un objetivo piadoso suele ser específico y firme y resistirá una evaluación que se haga con oración y estudio de la Biblia. Por el contrario, un deseo equivocado no cumple con estos criterios. Por ejemplo, algunas personas tienen solo una vaga sensación de lo que quieren de la vida, o su anhelo se convierte fácilmente en otro con el cambio de las circunstancias. Pero lo más peligroso es la meta incompatible con el estilo de vida de un creyente. En tales casos, el creyente no ha considerado dos preguntas vitales, y muchas de las cosas que deseamos no son mencionadas específicamente en la Biblia. No nos dice, haz esto, no hagas y esto. Es por eso que Dios nos ha dado acceso de la sabiduría y al discernimiento del Espíritu Santo. Así que debemos evaluar en oración nuestros deseos para asegurarnos de que estemos dentro de la voluntad del Señor y concentrados en sus propósitos para nuestra vida. Así que mire, al ver el texto, aquí el apóstol Juan advirtió en cuanto a los 3 peligros del campo espiritual, en 3 categorías. Primero veamos el versículo 16 de primera parte. Dice que los deseos de la carne. ¿En qué consiste este primer enemigo del cristiano? Uno de los conceptos más malentendidos en el cristianismo es el de la carne. ¿Qué le parece a ustedes? La carne se refiere no solo al cuerpo físico, sino también al ser interior, que todavía está sujeto al pecado. Aunque el Espíritu Santo nos haya dado una nueva naturaleza. Por tanto, la carne se refiere a nuestros pensamientos, deseos y actitudes pecaminosas que a menudo conducen a comportamientos impíos. Por eso mire, viendo Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, el apóstol Pablo presenta, recuerdan ustedes, de manera muy sincera, las consecuencias de vivir de acuerdo a la carne: inmoralidad, impureza, idolatría, ira, conflictos, disensiones y otras actitudes y acciones destructivas. En contraste, una vida guiada por el Espíritu Santo produce el rico fruto espiritual de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entonces, ¿por qué tantas personas, por qué muchos cristianos tantas personas que desean una vida piadosa y de dominio propio caen una y otra vez en pecados carnales? El apóstol Pablo dice que el factor determinante es están siendo guiados o no por el Espíritu Santo.
Si los creyentes tratan de vencer el pecado solos, sin someterse a la reprensión y la guía del Espíritu, fracasarán. La carne no puede ser disciplinada, rehabilitada o mejorada. Por el contrario, hay que darle muerte. Por eso Romanos 6:11. Luego, por el poder del Espíritu Santo, no tenemos que rendirnos a los impulsos pecaminosos, sino que podemos presentarnos a Dios para obedecer sus deseos. Andar en el Espíritu significa someterse al Espíritu. Cuando usted sienta la tentación de obedecer la carne, con la ayuda del Espíritu Santo, podrá ver que sus deseos dan paso a la obediencia que agrada al Padre. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 4:3? El diablo trató de tentar a Jesús por medio del deseo de la carne, cuando le propuso a Jesús que convirtiera las piedras en pan. Bueno, primeramente, primer peligro del campo espiritual, los deseos de la carne. Mire ahora y otro peligro de la segunda parte, versículo 16, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Ese segundo enemigo es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. En esta categoría de tentación, el maligno usa la atracción externa inherente buena, como el deseo de una casa, de un auto o mala, como el deseo de la mujer del vecino, para generar codicia, como en el caso de Eva, de Génesis 3:6, o cuando Josué capítulo 7:21, el pecado de Acán. ¿Recuerdan ustedes? Y también ese tiempo me preocupa viendo de nuestros hijos, nuestros jóvenes, porque todo el tiempo ahora dando por clase, por Google Classroom y también por Zoom de internet. Entonces imagínense todos los días, en la mañana y en la tarde, enfrente de internet, de computadora. La clase, eso sucede muchas veces bien aburrida, entonces pasa otro camino, ¿sí? Los deseos de los ojos. El diablo trató de tentar a Jesús por medio de los ojos, cuando le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4:8-9. Esa tentación fue fuerte, porque en otras palabras Satanás le estaba diciendo, en otras palabras, a Jesucristo, que no era necesario ir a la cruz y a morir por el mundo, cuando él le estaba dando el mundo en bandeja de plata. Pero Cristo venció esta tentación cuando le siente tentado. A esta tentación acude a Cristo. Por eso mire la Biblia, Hebreos 2:18. Hebreos 2:18, yo voy a leer. Pues en cuanto él mismo padeció, siente tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Último peligro
de versículo 16 de última parte, ¿qué dice? La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Este tercer y último enemigo del cristiano tiene que ver con todo aquello que apela a la jactancia, arrogancia, orgullo o soberbia. En esta categoría de tentación, el enemigo usa la contemplación del logro personal. Puede ser título académicos, riquezas y bienes materiales, popularidad, el querer siempre ser el primer generando una actitud anárquica de autosuficiente entre otros. Cuando la persona cae presa fácil de la vanagloria de la vida, ya no existe lucha contra la carne, porque es un indicio que el maligno ha ganado la batalla sensual e intelectual. ¿Recuerdan ustedes cuando Nehemías capítulo 9, 16, aquí están los israelitas y cayeron en esta tentación, endurecieron su cerviz, no escucharon, dice que tus mandamientos. El diablo, tan atrevido, trató de tentar a Cristo. Cuando les sugiere que se lanzara del pináculo del templo y se hiciera famoso sin predicar la palabra y sin ir a la cruz. Mateo 4, 5 al 7. Lidiamos a diario con esta tentación, porque como predicadores, predicadores, tenemos que cuidarnos de las tres. Cuando en mi mente pasó, cuando yo estaba en seminario, unos profesores diciendo a nosotros que usted sí tiene que cuidarse mucho de las tres palabras, usando tres F. La fama, eso quiere decir la vanagloria. La falda, mujeres y sexo. Y la fortuna, dinero mal habido. Tenemos que lidiar con las atracciones de este mundo. Por eso, mire, el apóstol nos recuerda, Juan nos recuerda, que este mundo es efímero y pasajero. Por eso, 1 Juan, hoy el texto 2:17, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, si terminamos el mensaje hoy en la mañana, el apóstol Santiago hace una conexión con el apóstol Juan en el capítulo 4:7, que cuando nos sometemos a Dios, Él nos dará la victoria, porque los enemigos huirán del cristiano, teniendo victoria sobre todos, sobre los deseos de los ojos, de la carne y vanagloria de la vida. Que tenga un buen día con la familia por medio de culto familiar. Dios le bendiga. Tu majestad está